Mate Fácil. Mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a trabajar el concepto de los múltiplos. Se dice que un múltiplo de un número natural corresponde al producto que se obtiene al multiplicar dicho número por algún número natural. Ok, entonces si lo que tú quieres saber son los múltiplos de un número, por ejemplo, los múltiplos del 3, no es más que los resultados de la tabla de multiplicar del 3. Es decir, un múltiplo del 3 va a ser el 3, que es sí mismo, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30, son múltiplos del 3. Ya los resultados de la tabla de multiplicar. Pero obviamente enfatizarte en que así como las tablas de multiplicar son infinitas, nosotros las aprendemos hasta el 10, pero recuerda que también hay 3 por 11, 3 por 12, 3 por 13, 3 por 14, o sea, las tablas yo las puedo hacer infinitamente, ¿ya? Así que también los múltiplos son infinitos. Pero si yo los quiero escribir y me lo están preguntando cuáles son los múltiplos del 3, tengo que escribirlo de la siguiente manera. Normalmente cuando te los piden, te piden una cantidad específica de múltiplos. Por ejemplo, te dicen escriba los 10 primeros múltiplos, ¿ya? Normalmente. Y estos son los 10 primeros múltiplos del 3. O a veces te pueden decir escriba los 5 primeros múltiplos. Tendrías que escribir hasta ahí nomás. Y siempre terminar con puntitos suspensivos porque obviamente los múltiplos son infinitos y no terminan nunca, ¿ya? Entonces, si quisiera hacer, por ejemplo, los múltiplos del 5, lo mismo. Son todos los resultados de la tabla del 5. 5, 10, 15, 20, 25. Bueno, y si quieres hacer los múltiplos de un número más grande, se pueden obtener no solo por medio de multiplicación, sino que también de sumas. Porque recordemos que la multiplicación es una suma abreviada, por lo tanto se puede hacer a través de sumas encontrar los números que faltan. Por ejemplo, que al 5, si tú le sumas 5, te va a dar 10. Si al 10 le sumas 5, te va a dar 15. Si al 15 le sumas 5, te va a dar 20. Si al 20 le sumas 5, te va a dar 25. Entonces, a través de sumas también los puedes ir obteniendo, ¿ya? Lo mismo arriba, si al 3 le sumas 3, te da 6. Si al 6 le sumas 3, te da 9. Si al 9 le sumas 3, te da 12. Así que lo puedes obtener a través de las tablas de multiplicar o lo puedes obtener también a través de sumas, los múltiplos. Pero ¿por qué es importante aprender los múltiplos? Porque hay un concepto que tú debes conocer y que se va a utilizar más adelante con las fracciones, con la suma de fracciones específicamente, que es el concepto del mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo tiene como definición que es el menor de los múltiplos comunes. ¿Cómo se refleja esto? Por ejemplo, si te piden el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 4, porque siempre va a ser entre 2 o más números, ¿ya? Vamos a trabajar con 2 primeramente. Entre el 6 y el 4, entonces tú tendrías que buscar todos los múltiplos del 4, ahí están, que son los resultados de la tabla, todos los múltiplos del 6. ¿Y cómo se encuentra el mínimo común múltiplo? Primero vamos a buscar los múltiplos comunes. Y los múltiplos comunes que hay aquí, por ejemplo, el 12, son los múltiplos que comparten ambos números. Por acá también está el 24, también es un múltiplo común entre ambos números. ¿Cuál más? El 36, por ejemplo. El 36 también es un múltiplo común entre ambos números. Lo estoy escribiendo con colores para que lo observes. Pero para encontrar el mínimo común múltiplo, tú tienes que escoger el menor de ellos. Tienes el 12, el 24 y el 36. ¿Cuál es el menor? El menor es el 12. Así que ese es el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo se escribe? Mínimo común múltiplo entre 6 y 4 es 12. Es solo un número. Bien, pero supongamos que quieres calcular ahora el mínimo común múltiplo entre 3 números, entre el 6, el 8 y el 16. No es muy distinto, es el mismo procedimiento. Debes
sacar los múltiplos del 6, que los puedes sacar por medio de multiplicación, es decir, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, o ir sumando 6 cada vez. Ya lo voy a escribir así para que quede reflejado. Sumar 6, sumar 6, sumar 6. ¿Ya? A eso me refiero, cada vez. Por ejemplo, al 12 le sumo 6, me da 18, al 18 le sumo 6, me da 24, y así sucesivamente puedo irlos encontrando también. Lo mismo los múltiplos del 8, ¿ya? Ahí están todos los múltiplos del 8 y los múltiplos del 16. Nuevamente, tenemos que buscar los múltiplos comunes que hay en el conjunto, ¿ya? Supongamos que ya, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos como múltiplo común el 48. En ambos. Tiene que estar, el múltiplo tiene que ser compartido por los tres al mismo tiempo. No basta con que solamente sea para los dos. Porque para dos de ellos. Porque, por ejemplo, aquí el 8 y el 16 comparten el 32. Pero si tú te fijas en los múltiplos del 6, no está el 32. Así que no puede ser considerado como múltiplo común de los tres. ¿Te fijas? Así que el 48 cumple con esa condición. Supongamos que tú estás buscando los múltiplos comunes, ¿ya? Y resulta que al escribirlos todavía no lo encuentras en uno de ellos. Quiere decir que tienes que escribir más múltiplos hasta encontrar uno que sea común, ¿ya? Bien, entonces el mínimo común múltiplo para estos tres va a ser el mínimo común múltiplo, porque teníamos que buscar los múltiplos comunes, pero ya no encontramos más múltiplos comunes aquí, ¿ya? Encontramos el primero, y el primero que es, ese es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 6, el 8 y el 16 es 48. Ok, otra estrategia para calcular el mínimo común múltiplo es la que te voy a mostrar ahora, y es la que en realidad se utiliza para poder trabajar la suma de fracciones, ¿ya? Esta tabla es mucho más práctica si es que la aprendes a utilizar bien. Es más práctica que el hecho de estar escribiendo los múltiplos y encontrar el primer múltiplo común que tengan esos números. Entonces, ¿cómo se hace? Mira, para eso debes conocer lo que se llaman los números primos. Y por eso te voy a dejar el link abajo para que puedas ver el video de los números primos y saber de dónde provienen estos numeritos, ¿ya? Pero se trabaja con este conjunto y con una tablita que es la que les voy a mostrar a continuación, en donde en una parte tienen que colocarse los números a los que yo les voy a calcular el mínimo común múltiplo. Y acá en este lado vamos a ir poniendo todos aquellos números primos que dividan en forma exacta a los números que van a ir apareciendo, ¿ya? Iniciamos con el primer número primo siempre y cuando divida en forma exacta a alguno de estos dos, ¿ya? Si no divide a ninguno de los dos, entonces debes partir con el siguiente número primo, que es el 3, y así sucesivamente hasta que encuentres un número primo que lo divida en forma exacta, ¿ok? Pero aquí coloqué el 2 porque sí, efectivamente el 18 se puede dividir en forma exacta por 2, ¿ya? Y al hacer la división, eso me da 2 por 9, ¿no es cierto? Así que se divide. Al hacer 18 dividido 2 me da 9. El 15 al dividirlo por 2 no me da exacta. Por lo tanto, como no me da exacto, lo transcribo. 15. Continúo con el 2 siempre y cuando alguno de ellos se pueda dividir en forma exacta por 2. Pero como el 9 y el 15 no se pueden dividir en forma exacta por 2, ninguno de los dos, entonces vamos con el siguiente número primo, el 3. Divido por 3. Entonces, 9 dividido 3 me da 3. Y 15 dividido 3 me da 5. Ahora sí. ¿Cierto? Bien. Vemos si es que alguno de estos dos números se puede seguir dividiendo por 3. Y sí, este de acá se puede. Así que continuamos dividiendo por 3. 3 dividido 3 me da 1. Y siempre que llegamos a 1 quiere decir que ya terminé con alguna columna. En este caso terminé con esta columna. ¿Ya? Y acá 5 dividido 3 no me da exacto. Por lo tanto, tengo que transcribirlo. Cada vez que no me dé exacto, se transcribe. Bien, y en esta línea ya terminé con ese, así que solamente me está quedando esta columna.
y tengo que seguir con el siguiente número primo. Tengo que seguir con el 5, así que tengo que dividir por 5. 5 dividido 5 me da 1. Y ahora sí terminé. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los numeritos que están acá, en este lado de la tabla. Se toman acá y se multiplican. 2 por 3 y por 5. Algo que no había dicho en los otros videos es que la multiplicación también se puede escribir con un puntito en vez de una cruz, ¿ya? Así que esto también está bien escrito como multiplicación. 2 por 3 me da 6 y 6 por 3, 18 y 18, aquí vamos a hacer una flechita, por 5, ¿no es cierto? 5 por 8, 40, 40 y 5 por 1, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 18 y 15 es 90. Y si no lo crees de alguna manera, puedes hacer los múltiplos del 18 y los múltiplos del 15 y te vas a dar cuenta que el mínimo común múltiplo o el múltiplo común primero que aparece es el 90. Okay, supongamos que quieres calcular el mínimo común múltiplo entre de tres números. Ya aquí tengo un caso del 9, el 12 y el 15. El procedimiento es el mismo, pero vamos a recordar cómo se hace. Primero tienes que partir por el número primo más pequeño, el 2, siempre y cuando divida a alguno de los que está aquí en la lista. En este caso, bueno, lo divida pero en forma exacta. Por ejemplo, en este caso el 2 divide en forma exacta al 12, así que iniciamos con el 2. Dividido 2. 9 dividido 2 no da exacto, así que el 9 debo transcribirlo. Luego, 12 dividido 2 es 6. Así que ese sí. 15 dividido 2 tampoco da exacto, así que debo transcribirlo. Y una sugerencia, si no eres muy hábil en la división, te sugiero que hagas la división en una hojita de cálculo aparte. Vayas haciendo las divisiones y vayas comprobando si estas te dan exactas. Porque en estas tablas normalmente las divisiones son pequeñas, son de una cifra. ¿Ya? Bueno, continuemos. Luego volvemos a insistir si es que nos sigue sirviendo el 2 porque el 6 se puede dividir en forma exacta. Así que continuamos con el 2. Bien, dividido 2. El 9, como adelante, lo volvemos a transcribir. El 15 también, porque no dan divisiones exactas. Pero el 6 dividido 2 me da 3. Bien, luego evalúo si conviene continuar con el 2, pero vemos que el 3 no se puede dividir en forma exacta por 2. Así que continuamos con el siguiente número primo, el 3. Bien. Entonces dividimos por 3. Y ahora vemos, 9 dividido 3 sí nos sirve porque da en forma exacta y da 3. 3 dividido 3 da 1. Así que ahí terminamos con la primera columna. 15 dividido 3 me da 5. ¿Sí? Y volvemos a evaluar en esta corrida. ¿Es conveniente seguir por 3? Sí, se puede porque aquí está este que se puede dividir, ¿cierto? Dividimos por 3. 3 dividido 3 me da 1. Y ahí terminamos con la otra columna. Y el 5, que no se puede dividir en forma exacta por 3, se transcribe. Bien, y ahora evaluamos, porque ya nos queda solo esta columna, si es conveniente seguir por 3. Ya vimos que no, así que continuamos con el siguiente número primo, que es el 5. Dividimos por 5. 5 dividido 5 me da 1. Y ahí terminamos con todas las columnas. Paso siguiente, tienes que multiplicar todos los números por los cuales dividiste, todos los números primos. Es decir, debes multiplicar 2 por 2, por 3 y por 5. 2 por 2 me da 4.
3 por 3 me da 9, para que lo vayamos haciendo más corto. 4 por 9, 36, y 36 por 5, haces la multiplicación y te debiera dar 180. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre el 9, el 12 y el 15 es 180. Bien, y la última cosa que quiero que manejes es algunas observaciones que se pueden hacer del mínimo común múltiplo para que no tengas la necesidad de calcular ese mínimo común múltiplo con algunos tipos de números. Por ejemplo, si te piden calcular el mínimo común múltiplo entre dos números primos, entonces el mínimo común múltiplo es la multiplicación de ambos números. Así que no es necesario hacer la tabla ni tampoco buscar los múltiplos. Y por última observación que quería que hicieras es que el mínimo común múltiplo entre un número natural y un múltiplo de ese número siempre va a ser el múltiplo. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 12 y 24 es 24, porque el 24 es un múltiplo del 12. O el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 15, también es 15. ¿Por qué? Porque el 15 es múltiplo del 5. El mínimo común múltiplo entre el 2 y el 6 es 6. ¿Por qué? Porque el 6 es múltiplo del 2. ¿Se entiende? Bueno, y te aconsejo que calcules el mínimo común múltiplo de estos números utilizando la tablita para que te des cuenta de que llegas efectivamente a esos resultados y bueno, y también te sirve para aprender a usar la tabla de todas maneras, ¿ya? Así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal, o si es que no lo has hecho, y si es que ya lo hiciste, compárteme en tus redes sociales. Y cortamente les dejo un besito a Franco Paso, a Tomás Arancibia, a Benjamín y Nicolás Villamán, que son mis seguidores en esta aventura de Aprende Mate Fácil. Un besito para ellos y compártanme con sus amigos. Chao.